Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión desde la página del Instituto Jurídico Atenea. Y bueno, pues me da mucho gusto recibirlos este sábado, que es sábado 27 de febrero del 2021 y es la 1 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues buenas tardes para todos allá que nos están acompañando en casita. Buenas noches en España, que son por allá ya las 8 de la noche con 23 minutos. Y bueno, pues les cuento que el día de hoy vamos a tener a un invitadazo de lujo que, amablemente aceptó nuestra invitación y es un gusto de verdad que nos esté acompañando esta tarde. Pues el día de hoy va a estar con nosotros el doctor Julio Ballesteros. Es, un destacado profesor en la Universidad de Salamanca. Y bueno, pues déjenme, antes de que les presente a nuestro ponente del día de hoy, a nuestro invitado a esta charla jurídica, por favor, con todo cariño a los que nos están acompañando, apóyenos a transmitir y a compartir el link de esta charla jurídica. Compartan, por favor, el link en sus redes sociales para que más abogados, más estudiantes y más interesados en el tema del compliance, pues bueno, puedan tener conocimiento de este tema tan importante, poco explorado en nuestro país. Entonces, por favor, acuérdense que hay que ser generosos con el conocimiento. Entonces, apóyenos, por favor, a compartir el link de esta transmisión en sus redes sociales y no se les olvide que todas las preguntas, todas dudas, quejas y reclamaciones en el chat de la transmisión. Entonces, vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios y bueno, pues ahorita los vamos a ir a estar leyendo a cada uno de ustedes. Y el doctor Julio pues les va a contestar a todos ustedes, todas sus inquietudes. Ahora es cuando externarlas, ¿ok? Entonces, bueno, doctor Julio, ya te vi por ahí que ya encendiste camarita, ya te veo. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Ángela? Muchas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí con todos tus seguidores del Instituto Atenea y bueno, virtualmente, pero un placer estar también un poquito en México. Ay, claro. Ya sabes que aquí México es tu casa y bueno, ya una vez que pase todo esto y que ya estemos vacunados y todo, nos tenemos que ver, ya sea que vaya yo para allá o que vengas, ¿no? A ver qué se da primero. Pero nos tenemos que ver pronto. Creo que hace mucha falta volver a la normalidad y nada, a seguir cuidándonos, mientras tanto, a ejercer nuestra labor con autorregulación, con compliance para prevenir el contagio del coronavirus. Ay, sí, y antes de que avancemos, les voy a platicar un poco respecto a la semblanza curricular de nuestro querido invitadazo de lujo de esta tarde. Pues les voy a contar un poco de tu semblanza curricular, si me permites. El doctor Julio Ballesteros es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, con el premio extraordinario y tiene mención internacional. Tiene máster en Derecho Penal y máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Especialización en Compliance por el Instituto de Direito Penal Económico Europeo de la Universidad de Coimbra, Portugal. Asimismo, ha sido becario en Philo Mundis en Colombia, bajo el auspicio de la Comisión Europea. Es autor de diversos artículos y conferencista a nivel, internacional. Y el día de hoy, pues bueno, lo invitamos para que nos platique un poco respecto a su último artículo que ha publicado, que precisamente es el título de la charla que vamos a tener el día de hoy, que es el análisis de los alertadores en el compliance, que son estos whistleblowers en el compliance. Entonces, pero desde la perspectiva española. Entonces, es un gusto de verdad, Julio, que hayas aceptado, de verdad, yo te agradezco mucho que te hayas abierto un espacio. De verdad, sé que tienes tu agenda muy apretada, que estás muy saturado en actividades allá en Salamanca, pero de verdad yo te agradezco con todo cariño la amabilidad, la gentileza que te caracteriza y pues tu sencillez siempre y esta disponibilidad de compartir con los alumnos, con la gente, de difundir el conocimiento. Yo de verdad te lo agradezco muchísimo y bueno, pues
ahora sí que el foro es todo tuyo. Cuéntanos un poco respecto a este artículo, cómo surge, cómo es la idea de publicar de esto. Platícanos un poco de tu artículo. Y por cierto, perdón, les voy a compartir ahorita el link para que lo puedan descargar. Va a estar ahorita, les voy a poner en los comentarios y lo voy a postear también en redes sociales para que puedan descargar el artículo que el doctor Julio pues amablemente ahorita nos va a compartir para que todos lo puedan tener y conozcan este tema de los alertadores en el compliance. Entonces, ahora sí, Julio, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, lo primero que tenemos que mencionar, yo creo que es un análisis previo, ¿no? Sería un poco la valoración de hacia dónde avanza el derecho penal. Estábamos comentando tú y yo un poco tras las cámaras que lo que es una realidad ya es, se está imponiendo, ¿no?, la tendencia del crecimiento en materia formativa, a nivel jurisprudencial, en todos los niveles. Un interés muy importante en el ámbito del derecho penal y de la empresa. Esta es una tendencia, creo que junto a los ciberdelitos van a ser las dos líneas de investigación más potentes en los próximos años. Entonces, cuando me mencionabas que por aquí estarían también conectados estudiantes tuyos del grado, te decía yo, pues me parece una idea fantástica porque esta gente joven va a tener que buscar un espacio dentro del ámbito laboral en los próximos años y especializarse en estas cuestiones de penal económico, los programas de cumplimiento normativo, el compliance. Es una oportunidad para tener un valor añadido en tu currículum y poder insertarte en el mercado laboral, porque sin duda alguna las empresas van a tener que implementar programas de cumplimiento más pronto que tarde, bien si quieren prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no?, como consecuencia de la modificación del Código Penal, pero por otro lado el sector asegurador está presionando también a las empresas para que tengan compliance. El sistema de listas negras también del Banco Mundial penaliza a las empresas que no tienen programas de cumplimiento y, en definitiva, hay un impulso al alza sobre la utilización de estos programas de cumplimiento, también en el ámbito del derecho de la competencia, también más propio del ámbito mercantil y administrativo, en la prevención, por ejemplo, de irregularidades en la contratación pública. Entonces, cuando hablemos el día de hoy de los canales de denuncia, las oportunidades que brinda el canal de denuncias son múltiples. Yo siempre digo que probablemente ahora ha despertado más interés por el tema de la causa de atenuación o exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas si tienen un programa de cumplimiento efectivo, que ahora, si quieres, podemos conceptualizarlo, pero, por otro lado, las virtudes y las potencialidades del canal de denuncias van mucho más allá que la simple configuración de un programa de cumplimiento eficaz. Entonces, deberíamos empezar diciendo que un programa de cumplimiento es una serie de medidas, una serie de herramientas sistematizadas de forma coherente para prevenir delitos en el ámbito de la empresa. ¿Qué delitos? Habitualmente es la prevención de delitos que generan responsabilidad penal para la persona jurídica. Entonces, esto es un escenario muy cambiante. Por ejemplo, en el caso de España, aproximadamente hay 30 categorías penales de delitos que generan responsabilidad. Hay otros países, como por ejemplo Chile, que empezó con un catálogo muy reducido de delitos en el año 2009, 3-4 delitos, y ha ido también aumentando paulatinamente su catálogo. Sin embargo, hay incluso otros países, como puede ser los Estados Unidos o Francia, donde todo el catálogo de delitos es imputable a las personas jurídicas. Es decir, tienen que prevenir todos los delitos del código para que no acontezcan en el seno corporativo. En México también hay un sistema cerrado de delitos, entonces las empresas tienen que prevenir esos concretos delitos que pueden generar un proceso penal contra ellas. Dentro del programa de cumplimiento, como decíamos, hay una serie de medidas, de herramientas que son de diversa naturaleza, desde los códigos éticos, los códigos de buen gobierno, la implementación de mecanismos de control o supervisión, la formación y la capacitación, sin ninguna duda, y también el canal de denuncias. Por eso el canal de denuncias es un elemento clave para la configuración de un programa de cumplimiento eficaz.
Entonces, ese es el paradigma. Programas de cumplimiento que se componen de herramientas distintas, todas con una finalidad común, que es reducir la posibilidad de acontecimientos delictivos en el seno corporativo. ¿Para qué? Para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese sería un poco el marco de actuación. Gracias, Julio. Mi audio estaba cerrado. Oye, Julio, y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco, primero, respecto a este artículo que publicas, cómo es que lo publicas para la universidad y cuánto tiempo te tardas en hacer Platícanos un poco primero respecto a cómo surge la idea de este artículo. ¿Por qué este artículo? Cuéntanos. Es un artículo ya muy concreto, también un poco te habla de la madurez de la academia, de la doctrina en España. Se ha pasado ya de los artículos generalistas, por así decirlo, de, bueno, ¿qué es un programa de cumplimiento? ¿Qué es la responsabilidad de las personas jurídicas? Esos artículos ya son propios de hace 5, 10, 15 años. Ahora el grado de especialización es tal que hay que desarrollar, trabajar los concretos elementos del programa de cumplimiento, ¿no? A efecto de verdad por poder aportar algo como investigador. O sea, tienes que hacer un análisis muy concreto de algo. Entonces, yo elaboré un artículo solo centrándome en los canales de denuncia, entendiendo que para tener un programa de cumplimiento eficaz tienes que tener todos los elementos que componen el programa de cumplimiento de forma eficaz. Entonces, si quieres que ese programa sea en los tribunales considerado como un programa idóneo, que sea un programa de cumplimiento que reduce significativamente el riesgo, que sea dado por bueno por los jueces a efectos de exclusión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, indudablemente el canal tiene que estar bien configurado porque es una parte fundamental. No solo el canal en sí mismo, sino el canal y además vinculado a ello también un poco las investigaciones internas que se van a derivar de la utilización del canal. Entonces, si tú quieres prevenir delitos, lo primero que tienes que saber es qué pasa en tu organización. Y saber qué pasa en tu organización pasa indudablemente por vencer ese secretismo que es propio de todo tipo de organizaciones. Cuando nosotros analizamos desde un punto de vista criminológico la delincuencia organizada, el crimen organizado tradicional, siempre hemos tenido muy claro que siempre hay un silencio, que hay una omerta, o sea, es decir, el crimen organizado mata a los delatores, mata a los chivatos, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen dificultades para conocer de verdad qué es lo que pasa en esas organizaciones criminales. Aquí, haciendo un poco una extrapolación, pasa un poco lo mismo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen dificultades para saber qué pasa en el ámbito de las organizaciones empresariales, porque piensen ustedes además que la actividad de la empresa en muchos casos puede ser transnacional, incluso desborda a las fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado, porque la actuación criminal está segmentada entre varios países, por ejemplo, entre filiales y matrices, etcétera. Entonces, para vencer ese secretismo en el crimen organizado se desarrollaron figuras como el confidente, como el pentiti en el ordenamiento italiano, es decir, mecanismos procesales para luchar contra ese secretismo, ¿no? El mecanismo de colaboración eficaz, etc. En el ámbito empresarial, para vencer ese secretismo, lo que tenemos que hacer es la promoción de los canales de denuncia, porque ello va a dar una oportunidad a la organización de conocer que están pasando hechos irregulares, bien sea ilícitos penales o irregularidades éticas o administrativas, y eso le va a dar una oportunidad a la empresa de corregir esa actuación, por así decirlo, criminal. Si no corrige esas actuaciones criminales, podemos entender que es que está de acuerdo con esas actuaciones criminales porque están generando probablemente un beneficio para esa empresa. Entonces, cuando quiera demostrar esa empresa en los tribunales que no, que es una empresa muy diligente, una empresa muy ordenada, muy ética y muy honesta, lo va a tener muy difícil. Va a tener difícil que el juez dé por bueno un programa de cumplimiento si, por ejemplo, había denuncias en el canal y nunca nadie las investigó. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero si su organización está bien conformada, ¿por qué usted no hizo lo que era esperable de una empresa diligente, de una empresa responsable? Lo diligente hubiera sido abrir una investigación interna, verificar los hechos,
Si los hechos no son constitutivos de ninguna irregularidad, archivar esa investigación interna, pero si lo son, usted tiene que realizar un proceso, iniciar un proceso sancionador interno, que en los casos más graves acabará probablemente con el despido, incluso la comunicación a las autoridades policiales, judiciales, o si son pequeñas irregularidades, a lo mejor una simple amonestación verbal dentro de la empresa, imagínense por incumplir algún precepto del código ético, pues la simple sanción verbal es suficiente. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre los ilícitos descubiertos y la actuación corporativa. Ok. Oye, Julio, y antes de que avancemos un poquito más, ¿podrías comentarnos primero respecto a esta figura del compliance? O sea, ¿dónde ubicamos estos alertadores, estos canales de denuncia? ¿Podrías explicarnos un poco respecto al tema? Porque tenemos ahorita estudiantes de la facultad y obviamente es un tema que no han explorado todavía. Pero sí podrían, para que se lleven un poco esta idea de qué es esto del compliance y cómo surge estos alertadores. El término denunciante es un término que induce un poco también puede inducir al error. ¿En qué sentido? Porque cuando utilizamos el concepto, la palabra denunciante, tenemos, por el derecho penal de las personas físicas, tenemos en mente a esa persona que va allí a la policía a poner una denuncia. Pero es que este concepto de whistleblower, de alertador, de algún modo puede tener ese componente que mencionaba anteriormente, pero también es mucho más amplio. Es decir, porque alertador, denunciante, en el ámbito del whistleblower es el que toca el silbato, pero en principio puede tocar ese silbato hacia adentro de la organización. Es decir, un trabajador de una gran compañía, imagínate de un banco, se da cuenta de que se está recogiendo, por ejemplo, dinero de clientes, grandes sumas de dinero, sin hacer, por ejemplo, un correcto uso del conoce a tu cliente, del reporte de operaciones sospechosas y todo eso, que son obligaciones que se derivan de las leyes de prevención del lavado de activos. Entonces, ese señor que está allí trabajando en la ventanilla de un banco, lo que tiene que hacer es una denuncia anónima, decir, oye, aquí están pasando cosas muy raras, porque, mira, el señor de la ventanilla de enfrente, que es compañero de trabajo, ha venido un señor allí con una maleta, cogió el dinero, no le han preguntado nada y tal. Eso, entonces, va a aportar datos a través de esa denuncia, que ya entraremos después en el debate de si es un mecanismo anónimo o confidencial, y va a decir, pues mira, el 4 de febrero a las 18:25 entró un señor, dejó el dinero, nunca nadie se le preguntó a nadie y hemos metido ese dinero dentro del sistema financiero sin preguntarnos si ese dinero tiene, por ejemplo, una procedencia ilícita. Entonces, yo, como empleado que soy, lo pongo en vuestro conocimiento de la empresa para que miréis a ver qué está pasando en la empresa. Entonces, ahí la empresa va a coger esa información, va a poner a unas personas a realizar una investigación interna. Esa investigación interna tiene que estar protocolizada, es decir, se tiene que saber en qué plazo se va a realizar la investigación, quién va a realizar la investigación, cuáles son los derechos que amparan, por así decirlo, al acusado y al que denunció. Es decir, eso no se puede dejar al libre arbitrio, tiene que estar precisamente para otorgar seguridad, para otorgar confianza, tiene que estar todo protocolizado. Entonces, un indicio de estar bien o estar mal puede ser tan simple como si tú pones un plazo para resolver esa investigación interna, 2 meses, por decir algo, pues estás haciendo las cosas bien, estás dando una seguridad. Si tú, por ejemplo, recibes una denuncia y ahí pasan los meses y nadie hace nada, eso lo que hace es desincentivar que nadie haga un uso de ese canal, porque si la gente ve que cuando uno denuncia no pasa nada, entonces ¿para qué va a denunciar? Entonces, pues, si lo haces bien, generas estímulos para que otros denuncien. Si lo haces mal, generas estímulos para que nadie denuncie. Entonces, todo lo concerniente a la configuración del canal de denuncias y la realización de las investigaciones internas tiene que estar protocolizado, precisamente para evitar que el delito no siga aconteciendo en el tiempo sin que nadie haga nada, y también precisamente para dar seguridad a todos los intervinientes, porque de esa investigación interna se va a recabar material que es posible que luego se convierta en material probatorio, porque se van a recoger evidencias y esas evidencias después veremos para dónde van. Es decir,
Si no hay ningún delito, bueno, pues eso es algo que se va a destruir en un periodo de tiempo. Pero si lo que se ha recogido son evidencias de que evidentemente hay un delito, finalmente la corporación va a ser procesada, es muy probable que la corporación aporte esas evidencias al proceso penal. ¿Para qué? Para descargarse ella a lo mejor de responsabilidades e intentar cargar las responsabilidades a la persona física en cuestión. Es decir, eso tiene muchas también implicaciones desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista del derecho a la no autoincriminación, etcétera. Por eso todo tiene que estar protocolarizado. La persona que es sometida a una investigación interna va a tener, por ejemplo, que conocer si tiene, por ejemplo, el derecho de la asistencia letrada. Porque, claro, si a ti te van a hacer una entrevista unos trabajadores de la empresa, no te puede que te digan, no te preocupes, relájate, cuéntanos todo. Tú colaboras y después lo que tú has dicho en esa entrevista lo utilizan en tu contra. Imagínate. Entonces, para el programa de cumplimiento está orientado a prevenir delitos, pero también hay que tener en cuenta que no todo vale para prevenir delitos. Es decir, si yo quiero poner, por ejemplo, cámaras de vigilancia en los baños, pues por querer prevenir delitos, es decir, por querer saber qué es lo que pasa, por ejemplo, en ese ámbito, estoy cometiendo delitos contra la intimidad. Es decir, no todo vale para prevenir delitos. Hay determinados límites, ¿no? Las garantías y los derechos de los individuos, pues eso es un poco también lo que pasa en ese procedimiento de investigaciones internas, que tiene que estar todo muy claro y tiene que ser todo muy respetuoso, porque estamos hablando de cosas que incluso es posible que superen el ámbito del derecho laboral. Es decir, porque si eso luego termina en un proceso penal, va a tener sus consecuencias como material probatorio. Pero incluso desde el punto de vista del derecho laboral, es importante ese respeto de las garantías de los investigados. ¿Por qué? Porque tú imagínate, yo descubro que la profesora Ángela Frías ha hecho una barbaridad, una irregularidad. Y entonces yo la llevo y le digo, bueno, señora Ángela, yo a usted te voy a despedir. Porque hemos puesto unas cámaras de vigilancia en el baño o en no sé dónde, o hemos puesto unas cámaras espía en tu ordenador portátil personal o cualquier tipo de mecanismo y hemos visto que haces cosas malas y te vamos a despedir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer Ángela Frías? Va a ir a la jurisdicción laboral y va a decir, ese despido es improcedente, ese despido es nulo, porque había una invasión de mis derechos fundamentales y por tanto va a tocar a la empresa readmitir a ese trabajador. Por tanto, lo que quiero decir es que la prevención de delitos tiene que ser respetuosa con los derechos laborales y también tener esa perspectiva penal, porque es posible que actuaciones que estamos realizando para la prevención de delitos luego acaben teniendo repercusiones en el proceso penal contra la persona física, contra la persona jurídica o contra los dos. Qué interesante. Oye, Julio, y bueno, ahorita de lo que nos estabas comentando, nos hablas mucho como de este canal de denuncia, pero ¿cómo tendría que ser este canal de denuncia? ¿De qué manera se puede presentar una denuncia? ¿O qué sugieres? Porque por aquí había leído que alguien trabajaba en una empresa y tenía como esta duda. Entonces, ¿qué es lo que tú sugieres? ¿De qué manera se tendrían que realizar estas denuncias? ¿Cómo, si eres un trabajador, qué es lo que tendrían que hacer? O estos oficiales de cumplimiento. Platícanos un poco cómo sería esta denuncia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la introducción de un programa de cumplimiento es un proceso lento. Entonces, ustedes huyan de aquellos vendedores ambulantes del compliance que ahora le quieran poner en su empresa un programa de cumplimiento de la noche a la mañana. ¿Vale? Porque aquí no hay milagros. Quiero decir, para elaborar un buen programa de cumplimiento, tú tienes que conocer la actividad empresarial de la empresa, tienes que conocer la empresa, la organización en sí mismo, la estructura, el funcionamiento, las actividades, en qué sitios opera. No es lo mismo estar en Suecia que estar en África. No es lo mismo estar en países que tienen responsabilidades personas jurídicas que no. Es decir, el compliance tiene que estar elaborado a la medida de esa empresa, de sus riesgos y del ordenamiento jurídico en el que se inserte. ¿Por qué digo esto? Porque hay en países que a lo mejor la denuncia anónima
no está permitida por la Ley de Protección de Datos, pero hay otros países que sí. Por ejemplo, España, la Ley de Protección de Datos anterior al 2019 decía que estas denuncias internas del canal de denuncia deberían ser de forma confidenciales, pero no permitía el anonimato. En 2019 se modificó la Ley de Protección de Datos y el reglamento, y ahora ya sí se permiten las denuncias anónimas. Es decir, yo no te puedo decir una respuesta para la misma respuesta para el de México que para el de España que para el de Chile. O sea, cuáles son las virtudes y cuáles son las debilidades. El canal anónimo permite una mayor tranquilidad, una mayor confianza en el denunciante. Es decir, estimula la denuncia porque al ser anónima, oye, pues uno está mucho más tranquilo. Y sobre todo en determinados países que no sabes qué va a pasar con la información, pues no te fías. Entonces no vas a denunciar si tú no tienes garantías de que no van a revelar tu identidad. Porque claro, muchas veces tú vas a denunciar, pero es que a los que estás denunciando a lo mejor son la cúspide de la empresa. Claro, es que cuando tú denuncias en Odebrecht o denuncias en Siemens o denuncias en Volkswagen, o sea, quiero decir, en estas macrocausas o en el caso Lehman Brothers o en el caso Enron, en todas estas causas los implicados son gente de arriba. Entonces, claro, uno para denunciar o es un temerario o es un valiente, entonces le tienes que dar tranquilidad para que denuncie. Entonces, yo creo que la denuncia anónima es necesaria cuando estamos hablando casos de una gran magnitud o cuando los bienes jurídicos en conflicto son especialmente importantes, por ejemplo, que esté en juego la vida. Sin embargo, creo que para casos de intensidad media o leve sería suficiente la configuración de canales confidenciales. Es decir, si yo voy a denunciar a un compañero en horizontal o en un puesto inferior, es decir, que comete cualquier tipo de irregularidad, que incluso no tiene por qué ser fuerte, el anonimato ahí parece una medida desproporcionada. Pero, sin embargo, si voy a denunciar al presidente de estas compañías que estábamos mencionando antes o al presidente del gobierno, ¿me entiendes? Porque esto también se va a tener que hacer en las administraciones públicas. Entonces, hay que ver esa ponderación de cuáles son los problemas. Los problemas están en los canales confidenciales estimulan menos la denuncia, pero se supone que es posible que haya una mayor veracidad de los hechos que se denuncian, porque como el que denuncia tiene que dar su nombre, tampoco va a mentir, porque lo van a poder identificar. Entonces, claro. Y le van a poder a lo mejor sancionar o abrir o poner a él precisamente por difamación, por calumnias, un proceso. Entonces, en principio, la información debería ser más limpia, más verídica, la del canal de confidencial, porque el anonimato podría dar lugar también de algún tipo a denuncias calumniosas. A mí me cae mal Ángela, entonces yo me meto ahí un día y digo, Ángela robó todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Por hobby. O sea, porque me caes mal, por lo que sea, porque muchas veces en las empresas hay rivalidades, hay competencia, hay problemas de relaciones sentimentales, hay problemas de que te han quitado el puesto o te han o tu no promoción la coge otro. Bueno, entonces puede haber denuncias de mala fe. Entonces, eso también es posible que pase la denuncia anónima. Yo creo que eso no es suficiente para legitimar la denuncia anónima, porque si tú tienes un buen sistema de cribado de las denuncias anónimas, a poco que indagues vas a ver si es verdad o no. O sea, entonces, tampoco a mí me sirve ese criterio para deslegitimar la denuncia anónima. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo, porque aquí no queremos hacer apología de nada, hay que decir las virtudes y los defectos de las cosas, y yo creo que un sistema de canal mixto, entre comillas. Para unos casos la confidencialidad es suficiente y para otros casos el anonimato veo que es completamente necesario. Por ejemplo, no solo en el ámbito de los denunciantes internos, sino periodistas mueren cada día por denunciar irregularidades. Por ejemplo, temas de minería ilegal, temas de... Es decir, cuando denuncian determinadas cosas, ONGs, representantes de ONGs y siempre mueren, y porque hay a lo mejor delitos medioambientales, etcétera. Es decir, no podemos olvidar que realmente hay gente que muere por denunciar cosas. Entonces, claro, no es lo mismo México, Colombia, Perú, no es lo mismo que Suecia, Noruega y Dinamarca. Entonces, hay que tener las cosas también claras y todo eso. Y no es lo mismo denunciar al taller mecánicos que está enfrente de tu casa o a la cafetería José Luis que denunciar a macroempresas o a empresas a lo mejor
dudosas, como pueden ser empresas chinas, empresas rusas, por ejemplo, etcétera, que hay unos intereses incluso geopolíticos detrás de ellos que son muy importantes. O sea, entonces, por eso digo, yo creo que la proporcionalidad sería que sean anónimas en determinados casos y en confidenciales en otros. Oye, Julio, y ahorita que nos estás comentando, dices, para que se vea cómo investigar, pero entonces, ¿quién tiene que investigar estas denuncias? Si yo soy empleado, ¿qué hago? O sea, si a mí, incluso si no me han, o yo no sé que existe regulación o sea, que está previsto como estos canales de denuncia en la empresa, ¿qué hago, no? O sea, platícanos quién tendría que investigar estas denuncias. Vale, mira, empezando un poco por el principio. Tú tienes un programa de cumplimiento, es decir, el todo, tienes un programa de cumplimiento ¿para qué? Para que si tienes un proceso penal en tu contra, imagínate, a un banco por lavado de activos, a una empresa minera, por ejemplo, por delitos medioambientales, pues tú tienes el programa de cumplimiento ¿para qué? Para que cuando tengas un proceso en tu contra puedas demostrar que tú has sido diligente, que te has organizado bien, que eres una empresa responsable y que ese delito en cuestión pues tú no lo querías, por así decirlo. Es un delito que ha cometido una persona física, pero no en tu nombre, no porque tú se lo hubieras dicho que lo hiciera. Es decir, tú estabas bien organizada, pero bueno, ha habido mala suerte y ya ha pasado algo. Entonces, dentro de ese programa de cumplimiento, el canal de denuncias tiene una concreta finalidad, que es el descubrimiento de las irregularidades, como decíamos, en el banco o en la minera. Cuando hay alguien que usa el canal de denuncia, eso dispara unas consecuencias. Es decir, hay alguien que recibe esa denuncia. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Quién recibe esa denuncia? Esa denuncia puede pasar tres cosas. Uno, que lo reciba una persona interna en la empresa. Una segunda cosa podría ser que lo reciba, por ejemplo, tener externalizado el canal de denuncias y que lo reciba, por ejemplo, un despacho de abogados que colabora con la empresa. Y la tercera posibilidad sería, por así decirlo, un sistema mixto, es decir, que lo reciban dos personas, una interna y otra externa. ¿Para qué? Precisamente para dar más credibilidad de que la investigación se va a realizar y que esa denuncia no se borra prematuramente. Porque ¿cuál es el riesgo? Si tú tienes una configuración interna simplemente, imagínate que Ángela, otra vez nuevamente, es la empleada del banco que recibe el canal de denuncias, Ángela puede tener estímulos para borrar esa denuncia interna. Imagínate que los hechos que revela la denuncia pues entran en conflicto de interés con los tuyos propios. Por ejemplo, imagínate que dicen los hechos que aportan ahí guardan relación con una persona que tú tienes mucha amistad con ella, o que es tu compañero de partido político, o que es tu pareja sentimental, o que tienes algún tipo de negocio con ella aparte. Entonces, a ti te puede surgir la ocurrencia de decir, pues voy a borrar esta denuncia y fin del problema. Para minimizar la posibilidad de que eso pase, lo lógico es tener una configuración mixta, tanto de la recepción de la denuncia como de la realización de la investigación interna. Porque, vale, en esa misma situación, tú, trabajadora interna, tienes estímulos para borrar la denuncia, por cualquiera de los motivos que hemos dicho antes. O incluso porque un directivo te dice, oye, Ángela, borra eso, porfa. Puede pasar, ¿sabes? Pero tú imagínate que yo soy una persona externa y yo no tengo esos mismos condicionantes que los tienes tú. Tú puedes decir, oye, yo borro esto. Y digo, ¿y a mí qué me importa que tú lo borres? Porque yo tengo también en soporte digital esa denuncia. Entonces, yo voy a emprender esa investigación interna o voy a dar los siguientes pasos. Es decir, en la medida que hay personas distintas y que además, de algún modo, la persona externa también es más independiente, más autónoma, va a dar una mayor credibilidad a que las investigaciones se van a hacer. Incluso para los propios empleados, porque si los propios empleados ven que la investigación la va a hacer Ángela, a lo mejor no se animan a investigar porque dice, mira, Ángela tiene los mismos intereses que todos los demás, va a ocultar esto. Pero a lo mejor sí tienen credibilidad en un tercero externo, porque por ejemplo, porque no va a revelar su identidad. Porque yo a lo mejor, yo soy un externo y entonces yo digo, yo voy a mantener la confidencialidad de ese señor siempre.
pero tú a lo mejor no la mantienes, porque tú a lo mejor se lo comentas a alguien en la empresa y finalmente todo el mundo se entera. Entonces, ese sería el primer paso, quién va a recibir, y entonces pasa lo mismo. Y ahora, ¿quién va a investigar? Lo mismo. Esa configuración mixta va a hacer que tenga unas fortalezas. ¿Por qué? Porque si la investigación interna la realizara una persona que está por fuera de la organización, eso tiene un problema, que es que esa persona no conoce la organización, no conoce las personas, no conoce la dinámica, no conoce cómo trabaja la empresa. Al contrario, si la investigación interna la hace solo una persona que trabaja dentro, no da garantías de independencia, no da garantía de objetividad, no da garantías de que no haya algún conflicto de interés. Entonces nos pasa un poco como lo anterior. Probablemente la mejor composición va a ser una composición mixta de los investigadores para realizar, porque también va a tener la fortaleza de que conoces la organización, pero también vas a tener la fortaleza un poco de que hay una persona independiente externa que de algún modo te da más tranquilidad a ti como denunciante. Entonces, esos son. Y luego, aparte de esos intervinientes, tenemos que tener en cuenta que todo, como decíamos al principio, todo eso tiene que estar protocolizado. Es decir, ¿en qué plazo tenemos que acabar la investigación interna? ¿En 2 meses? Bueno, pues en 2 meses. Y cuando acaben esos 2 meses, tenemos que proponer nosotros algo. ¿Y qué es lo que podemos proponer? Podemos proponer que después de investigados los hechos, aquí no ha pasado nada, es decir, no hay ningún delito, y lo que proponemos es cerrar la investigación y archivar la investigación, o podemos proponer, oye, que es verdad que no sé quién hizo algo, a este señor hemos recabado todas estas pruebas, aquí os lo dejamos para que dentro de la empresa, quien lleve el régimen disciplinario interno, pues procedan a sancionar a esta persona, que esos ya serán otras personas. Los que van a imponer las sanciones no son los mismos que han recibido la denuncia, ni van a ser los mismos que han hecho la investigación interna, van a ser otros de la empresa. Entonces, es como todo, no puede ser yo recibo, yo investigo, yo sanciono y yo... No puede ser, porque entonces da menos garantías que una persona haga todo. Cuando tú segmentas las funciones, vas dejando evidencias y entonces vas reduciendo las posibilidades de que haya situaciones de conflicto de interés. Oye, Julio, ¿y qué podríamos hacer para fomentar precisamente estas denuncias? Para que pues, las personas se animen a denunciar. ¿Cómo fomentar estos canales de denuncia? Para fomentarlo, primero que hay que tener claro es que los empleados tienen que estar familiarizados con la necesidad de tener un programa de cumplimiento normativo y que eso es beneficioso para todo el mundo en toda la organización. O sea, el compliance no está para dar más burocracia a la empresa, el compliance no está para perjudicar a la empresa, no. El compliance precisamente está para que la empresa sea más sostenible, para que la empresa tenga mejor imagen, mejor reputación, para que no esté expuesta a los riesgos legales. Esos riesgos legales pueden ser penales y pueden ser de cualquier otra naturaleza. Entonces, primero todo el mundo tiene que tener claro eso, porque si la gente no ve que colaborar con el compliance es bueno, entonces el compliance no va a ser eficaz, porque si nadie quiere hacer nada, entonces puedes tener allí la herramienta, pero nadie la usa. Entonces, lo principal es sensibilizar, dar participación a los empleados en la elaboración del programa de cumplimiento para que todo el mundo sepa el porqué, sepa manejarlo, sepa si quiere denunciar a través de dónde lo puede hacer a través de una página web, lo puede hacer a través de un correo electrónico, lo puede hacer a través de un teléfono, lo puede hacer a través de un buzón que se ponga dentro de la empresa, en determinados sitios, etcétera. La gente tiene que conocer. Y lo segundo importante es que lo que conoce le dé tranquilidad. Entonces, ¿qué es dar tranquilidad? Pues dar evidencias de que se va a realizar la investigación, que la investigación va a ser objetiva, que la investigación va a ser independiente, que queremos que los trabajadores denuncien, que no van a sufrir represalias los denunciantes internos, sobre todo eso, sobre todo la protección frente a represalias, es decir, tener la garantía de que a ti no te van a despedir, a ti no te van a trasladar a una mesa al sótano mirando a la pared para que tú decidas luego libremente irte de la empresa, para no despedirte de ellos, te hacen la vida imposible para que tú te vayas. Es decir, tienen que dar unas tranquilidades
de que no vas a sufrir represalia. En la medida de que eso todo el mundo tenga eso claro y que también los líderes de la organización promocionen las denuncias, la gente se va a ver animada a denunciar. Entonces, eso es clave. O sea, generar confianza, sobre todo, generar confianza y que la empresa sea coherente. Es decir, entre lo que le dice que va a hacer y lo que realmente hace. Porque si dice, sí, sí, te vamos a proteger mucho, pero tú conoces un caso de que un denunciante después prácticamente lo fusilaron al amanecer, pues se acabó. Ya nunca nadie más va a denunciar, porque todo el mundo va a saber, mira lo que le pasó a ese, mira lo que le pasó a ese, mira lo que le pasó a ese, y todo, se acabó la credibilidad. Por eso digo, hay que tener coherencia entre lo que la empresa dice y lo que realmente pasa. Oye, Julio, y ahorita precisamente en esto, para fomentar un poco esto de la denuncia, en tu artículo, que por cierto, los que se están conectando en este momento, estamos hablando respecto al artículo recién publicado por el querido doctor Julio Ballesteros, y en tu artículo mencionas algo que me parece muy interesante y explícanos un poco al respecto, precisamente respecto a esta pues, forma de fomentar las denuncias. Tú tocas el tema de la delación remunerada. Platícanos un poco esta figura, los efectos, ¿qué pasa con esta figura? La delación remunerada es un sistema actualmente muy vinculado o muy consolidado en los ordenamientos de corte anglosajón, sobre todo Norteamérica, etc. En los países de Europa continental, la delación remunerada, la delación en general, el denunciante en general, aun sin remuneración, ha sido tradicionalmente visto en el pasado como consecuencia también de las épocas dictatoriales, de la Inquisición, etcétera, que parecía que era un mal vecino, un mal ciudadano el que delataba a otros. Entonces, ¿para qué? Pues que no, porque no eras católico o porque no estabas a favor del determinado partido político o dictadura. Entonces, arrastra del pasado esas connotaciones del chivato, que es un poco también lo que pasaba, lo que pasa dentro del crimen, dentro de la cultura vinculada al crimen organizado. El chivato, el sapo, el soplón, etcétera. Esa cultura negativa. Esto hay que revertirlo precisamente porque precisamente esta gente que denuncia es que son la gente que queremos que haya dentro de la sociedad. Es gente que quiere que haya una buena rendición de cuentas en las empresas, que haya una buena rendición de cuentas en las organizaciones. ¿Para qué? Pues precisamente para no llegar a la magnitud de los fraudes que hemos visto que acontecían. Es decir, si tú el caso Odebrecht o el caso Volkswagen, si tú lo descubres 5 años antes o 10 años antes, en vez de haber un desfalco de 10.000 millones de dólares, a lo mejor hubiera habido un desfalco de 500 millones de dólares. Las consecuencias derivadas del delito, las externalidades negativas derivadas del delito, son mucho menores. Es decir, hay que fomentar la delación porque los casos delictivos se descubren antes y como consecuencia de ello alcanzan una menor cuantía. Los fraudes. No es lo mismo Lehman Brothers, que quebró prácticamente a todo el mundo. Si se hubiera descubierto al principio, a lo mejor hubiera quebrado a los vecinos de un barrio, pero no a todo el mundo. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con un caso medioambiental. No es lo mismo que haya un vertido tóxico un día a que estén 10 años haciendo un vertido tóxico, porque ese vertido tóxico a 10 años acaba con un ecosistema de toda una región. Entonces, es importante que la gente sepa que tenemos 3 virtudes. Una, los fraudes son menores. Segundo, va a haber menos externalidades derivadas de esos hechos delictivos. Y tercero, nos va a permitir y nos va a apoyar eso en la determinación de responsabilidades individuales. Es decir, si yo tengo un denunciante que me dice que el responsable es Pedro Pérez y María Sánchez, ahí entonces vamos a poder también abrir procesos penales contra personas físicas, contra ellos. Entonces, va a funcionar mejor también el derecho penal de las personas físicas, porque vamos a tener información con la que trabajar para abrir imputación a esas personas. Entonces, eso es importante. Volviendo entonces un poco al tema de la delación remunerada. En el pasado se arrastraba un poco esas connotaciones negativas, como digo yo, de los sistemas, pues eso, de las dictaduras, de la Inquisición, de que delatar a alguien pues estaba mal visto. Yo creo que eso ha ido cambiando paulatinamente en la sociedad moderna porque tú colaboras, no es más que ser un mal ciudadano, eres precisamente un buen ciudadano, es el que colabora para que todo vaya bien, la empresa, la administración pública, etcétera. Entonces, cuando los casos alcanzan
pues esa potencialidad lesiva, como puede ser la gran empresa, la delincuencia de la gran empresa, es lógico estimular las denuncias con algún tipo de beneficio económico, porque claro, si a ti te va a cambiar la vida, o te puede cambiar la vida por ser un denunciante, hombre, lo lógico es tener estímulos también económicos que animen a que haya más gente que denuncie. Eso va a depender. Si son denuncias anónimas, es más difícil que vaya a haber luego no va a poder haber delación remunerada, porque no se va a saber quién ha sido. Pero si hay canales confidenciales, sí se va a poder que un canal confidencial unirlo luego también a delaciones remuneradas. Eso va también un poco en combinación con los sistemas de denuncia anónima, confidencial, por los que optes. Los datos son que las delaciones remuneradas en Estados Unidos han funcionado muy bien. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos alcanza a enjuiciar casos muy importantes como consecuencia de los delatores internos y permiten recaudar muchísimo dinero para el Estado como consecuencia de esas causas. Entonces, si tú al delator le das entre un 10 o un 30%, por ejemplo, que es lo que pone el Bounty Program, que es una de las leyes americanas que permite eso, pues oye, a mí si el Estado gana 1.000 millones, pero el delator gana X dinero, bienvenido sea. A mí no me influye que ese señor gane ese dinero. Primero, porque se ha arriesgado a que le pase algo. Segundo, porque se ha arriesgado también a que le despida. Porque se ha arriesgado a que le abran procesos. Porque muchas veces las empresas denuncian a estos delatores. Entonces, les denuncian por yo qué sé, por revelación de información o por cualquier figura. Ese fue el caso, por ejemplo, de Hervé Falciani en Suiza. El ingeniero de sistemas informático, Hervé Falciani, reveló información tributaria de más de 100.000 evasores fiscales y después el gobierno de Suiza pedía la extradición de Falciani por todos los países por los que iba Falciani. Falciani estaba por Francia, estaba por España y era perseguido por el gobierno de Suiza. Lo que pasa es que Falciani llegó a acuerdos de colaboración con España, con Francia, etcétera, y no se ha extraditado nunca a Falciani. De hecho, Falciani sigue viviendo en España. Pero la Fiscalía Suiza lo requería, lo que requería. O sea, entonces, es decir, creo que hay que, probablemente, como decíamos también con lo de la denuncia anónima, probablemente la denuncia remunerada no sea aconsejable para todos los casos, pero sí para algunos casos de gran dimensión creo que sería interesante. Como decía antes en el ejemplo, para denunciar al taller de zapatos, a la cafetería que está enfrente de tu casa o al taller mecánico que está enfrente de tu casa, no es necesario. Pero para denunciar a una gran compañía, pues yo creo que es un estímulo positivo o por lo menos que se tiene que abrir el debate. Oye, Julio, y una vez que terminan las investigaciones, digamos una investigación interna, ¿qué es lo que tú sugieres que ocurra después? ¿Qué pasa con estas investigaciones? ¿Qué es el tratamiento de la información que se obtiene a la persona a la que investigan? ¿Qué pasa después de que concluyen las investigaciones? ¿Qué sugieres bueno, de acuerdo a este puede concluir de muchas maneras, dependiendo de lo que hayamos encontrado. Si encontramos que, vamos a ponernos en el peor escenario, si encontramos que ha habido una actuación delictiva y la empresa, la persona jurídica, quiere de algún modo demostrar que es una persona jurídica responsable, ética, legal, lo que tendrá que hacer es esa persona jurídica de poner los conocimientos de esos hechos criminales en conocimiento de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que después la compañía tenga motivos razonables para fundamentar que ella se ha comportado diligentemente, que no quería el delito, que no se ha beneficiado del delito y que cuando lo ha descubierto como consecuencia de su buen programa de cumplimiento, pues que lo ha comunicado a las autoridades. Entonces, eso es lo que haría una buena persona jurídica. Entonces, podría aportar al procedimiento la eficacia de su programa de cumplimiento y el material probatorio que hubiera recabado, los indicios o evidencias que hubiera recabado desde las garantías, como decíamos al principio, las podría aportar al proceso. Otra situación bien distinta podría ser, realiza una investigación interna, descubre que es delito, pero la empresa se calla, destruye todas las pruebas, se queda calladita y a esperar a que nadie se dé cuenta de que ha pasado nada. Entonces, si un día viene la policía y descubren todo, dirán, pues primera noticia, no sabíamos nada. Es otra cosa que puede pasar. Otra tercera cosa que puede pasar es que la investigación interna descubra que
que ha habido una pequeña irregularidad de carácter ético, por ejemplo, una infracción del Código de Buen Gobierno, y entonces la empresa utilice esas evidencias para imponer una sanción en el ámbito laboral. Es decir, por ejemplo, pues suspendido de empleo y sueldo 15 días, o amonestación verbal, o si es una cosa de carácter menor. Entonces, dependiendo, va a hacer unas cosas o va a hacer otras. Oye, Julio, y bueno, pues me gustaría que nos compartieras también un poco respecto a cómo está estructurado, digamos, en tu artículo, comienzas explicándonos un poco, digamos, cómo esto, la normativa que tienen allá en España, digamos, como un poco para que acá en México tengamos una especie de derecho comparado. ¿Cómo está la regulación de estos alertadores, de estos canales de denuncia? ¿Cómo está regulado allá en España? ¿Podrías compartirnos un poco? Bueno, mira, debemos decir que alguien que quiera configurar un canal de denuncias eficaz tiene que ver todas las normas de referencia que son propias de su entorno. Entonces, si tú quieres el canal de denuncias fuerte, bueno, para que tu programa de cumplimiento sea fuerte y bueno, entonces tú tienes que saber cuáles son las pautas que se dan para tener un compliance eficaz. Entonces, para tener un compliance eficaz tienes que seguir las pequeñas pautas que te da el Código Penal. El Código Penal, como no es un lugar apropiado para desarrollar todo el contenido de los programas de cumplimiento, pues da unas pequeñas pinceladas. Entonces te dice, tener un canal de denuncias, por así decirlo, que todo es lo que dicen todos los códigos penales. Tener código, pero luego tú dices, vale, pero tenerlo ¿cómo? Tenerlo ¿cómo? Entonces, para tenerlo ¿cómo? Tú ya tienes que buscar, como si dijéramos, más información. ¿Y dónde buscas más información? Pues puedes recibir información de cómo configurar un canal de denuncia con las Sentencing Guidelines de Estados Unidos, siguiendo las pautas que te dan las normas ISO-UNE, las normas internacionales que sean certificables, que por cierto, precisamente, casi todas de ellas hablan de la denuncia anónima, la 19.602 de compliance tributario, la 37.001 de compliance anticorrupción, todas esas, por ejemplo, promocionan los canales de denuncia anónimo. Y ahí, en todas esas normas, te van a decir lo que hemos estado comentando aquí, la objetividad, la independencia, el que haya plazos claros, que no haya situaciones de conflictos de interés, y siguiendo todas esas pautas, que no haya represalias contra los denunciantes, siguiendo todas esas pautas, es que tú vas a configurar ese buen canal de denuncia. Eso también lo ha hecho un poco la Directiva Europea de Protección de Denunciantes. Hay una Directiva Europea de Protección de Denunciantes del año 2019, que es de obligada transposición para los países miembros de la Unión Europea. Esa directiva europea tiene una finalidad, que es proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea da mucho dinero a los países, por ejemplo, a través para temas de contratación pública, subvenciones, etcétera. Entonces, para proteger que el dinero de Europa no se malgaste, pues también obliga a las organizaciones públicas y también a las privadas de determinada dimensión tener canales de denuncia. Y precisamente, igual que las normas ISO, igual que la Sentencing Guideline, da pautas para proteger a los denunciantes frente a represalias, da pautas para la configuración del canal de denuncias, no solo internamente, sino también de forma externa. Es decir, si yo fuera una persona de México que tiene una empresa grande y quiere configurar un canal de denuncias, empezaría por leerme todo eso y diría, a ver cuáles son los elementos que me están diciendo aquí. O bueno, si fuera esa persona, haría algo mucho más inteligente. Leería muy bien el artículo de Julio Ballesteros y a partir de ahí ya sacaría conclusiones. Obviamente, y todos los que quieran leer el artículo de Doctor Julio, ahorita les voy a poner nuevamente el link para que lo puedan descargar y puedan leerlo, porque de verdad el artículo te va llevando de la mano y es muy, además de que está muy bien documentado, la verdad es que explica este tema de manera, pues magistral, único. Y bueno, otra duda que por acá estaban comentando, ¿de qué manera o cómo puede elegir a un buen compliance officer? ¿Quién sería el correcto? ¿Cómo sería? Platícanos un poco y también respecto a esta figura. Lo primero que tiene que tener claro la gente es que alguien que quiera hacer compliance tiene que tener o que va a configurar una unidad de cumplimiento en una empresa, es que tiene que tener conocimientos interdisciplinares. Es decir,
El compliance también está muy vinculado al mundo de la auditoría, por ejemplo, porque son capaces de monitorear riesgos, de cuantificar los riesgos, etcétera. Pero si bien es cierto que es necesario, y también, por ejemplo, el conocimiento, las nociones criminológicas son fundamentales, porque ¿cuál es el sentido de ser de una ciencia como la criminología? Entender el delito y entender el delincuente. Pues si tú precisamente en una unidad de cumplimiento quieres prevenir el delito, pues obviamente tendrás que también saber un poco de criminología, la prevención situacional, la disuasión, etcétera. Pero lo que no cabe duda, y aquí ya entramos en el núcleo, es que también tiene que tener una sólida base penal. Penal, ¿por qué? Yo sería partidario de que el oficial de cumplimiento fuera penalista. Aunque se apoye luego en toda esta gente que es necesaria, pues es necesario contables, es necesario economistas, es necesario auditor, es un conocimiento transversal. Pero ¿por qué el penalista? Porque el penalista, y de algún modo esta expresión que se entienda en sentido positivo, es el que tiene la mirada más sucia, es el que va a saber ver dónde hay acontecimientos delictivos, dónde no, y si de verdad los hay, cuáles son los elementos de prueba que necesita o no necesita. Porque como esto está orientado posteriormente a un proceso penal, ¿tú cómo vas a prevenir, por ejemplo, el lavado de activos si tú no sabes lo que es el lavado de activos? Si no sabes lo que es el dolo, si no sabes lo que es la imprudencia, si no sabes qué dice el Tribunal Supremo sobre el lavado de activos en tu país. Si no sabes eso, ¿cómo vas a prevenir eficazmente el lavado de activos? ¿Y eso quién lo sabe? Lo sabe el penalista, porque entiende la teoría del delito, porque entiende el derecho procesal y sabe cuáles son los elementos de prueba, porque sabe cómo se prueban las cosas, con una prueba testifical, con una prueba pericial, y eso es mirada de penalista. Pero como digo, hacen falta auditores, hacen falta contables, porque tú puedes ser muy penalista que quieras, pero a ti te hace falta alguien que sepa mucho derecho tributario, derecho fiscal, para descubrir un fraude con sociedades pantalla, paraísos fiscales y entre cifras así de grandes, porque son grandes multinacionales. Entonces, cuando estás hablando de cientos de miles de millones de euros que van y vienen entre Panamá, Delaware, Andorra, Gibraltar, y con contratos sucesivos, etcétera, etcétera, percatarse de que ahí hay un fraude, eso no se da cuenta cualquier persona. Eso hace falta alguien que tenga esos conocimientos técnico-tributarios fundamentales. Por eso digo, es una labor de equipo, pero sin ninguna duda el trabajo penal es clave. Gracias Julio. Y bueno, pues no sé si te parece que por acá me están haciendo más preguntas. ¿Te parece que vayamos al chat para ver cómo va de lo que están ahorita comentando? A ver, espérame porque aquí es que luego se me van perdiendo conforme van avanzando. Dice Cintia Casarrubias, dice, ¿hay apps chilenas y argentinas para áreas de compliance en la experiencia, dice, en la experiencia española, ¿qué tanta? Dice que hay apps chilenas y argentinas para compliance. Dice, en la experiencia española, ¿qué tanta certeza? Ay, ya leí cerveza. ¿Qué tanta certeza habría en obtener indicadores de esta manera? Sebastián Gómez dice, ¿qué opina usted de los tribunales de arbitramiento privado en materia de compliance en sentido amplio? Sebastián Gómez. Eira pregunta, ¿hasta dónde puede llegar el alcance de la empresa para su proceso de investigación sin vulnerar la ley de protección de datos en una investigación para un empleado? Salvador Campos dice, el problema de México es que se ha abusado de la denuncia anónima y cuando no se hace de manera anónima hay un problema de persecución, que es lo que nos comentabas un poco. Dice, se debe de garantizar la seguridad del denunciante y también un sistema de verificación del hecho antes de hacer la imputación. Por acá preguntaba, dice Ángel Molina, en México, aunque existen los procedimientos de investigación en las dependencias de la administración pública, se observa que si los personajes denunciados tienen poder, sus actos son justificados y a quien se investiga es a quien denunció y no a los que tienen ese poder, ¿no? Comenta por acá Pepe
Apanecal dice, es por ellos que en las organizaciones públicas o privadas contar con colaboradores que tengan pensamiento con enfoque sistémico y multidisciplinar ayuda bastante. Dice, si bien contar con especialistas es importante, pero quien domine este enfoque es mejor. Entonces, respecto a lo que comentaban aquí del arbitraje, no sé, podrías... Bueno, yo creo que más que arbitraje, la palabra arbitraje ahí no encaja. Yo creo que más se refiere más al tema de las certificaciones y todo eso, a esa privatización de algún modo de la justicia o del derecho penal. El sistema de certificaciones, que está muy consolidado, por así decirlo, en Chile, por lo que yo he escuchado a los penalistas, no es un sistema que esté funcionando bien. En España, realmente las certificaciones no te sirven en el sentido de que un juez tenga que dar por bueno un compliance porque tenga una certificación, porque tenga una ISO. Es un elemento más de convicción en el juez, como cualquier otro, como cualquier prueba más que puedan aportar las partes. Entonces, queda a valoración del juez la interpretación de todas las pruebas, la ISO, tener una ISO certificada en tu empresa, vale, puede ser también un elemento que el juez lo va a tener en cuenta, que puede generar convencimiento en el juez, pero no hay una sincronía entre tener una certificación y que el juez tenga que decir que eso es así. El juez tiene, a través del principio de libre valoración de la prueba, el juez es el que tiene que valorar si realmente eso no es, porque las ISO efectivamente son sistemas de certificación privada y además las ISO son sistemas que funcionan hacia adentro, pero no tienen por qué buscar lo mismo que lo que está buscando el juez. Tú puedes tener una ISO y tal, pero a lo mejor para el concreto delito sobre el que está siendo imputada, para eso el sistema estaba funcionando mal. A mí no me importa que funcione muy bien para prevenir la estafa, si funciona muy mal para prevenir el lavado de activos, ¿me entiendes? Porque la valoración del programa de cumplimiento la tienes que hacer en concreto para el delito por el que estás en esa causa. Es decir, si estás allí acusado por delito tributario, oye, ¿funciona bien el compliance en cuanto a la prevención de delitos tributarios? Claro, esa es la respuesta. Y Julio, me gustaría que nos explicaras precisamente por qué es necesario que se tenga un compliance. ¿Cuál es la finalidad o la necesidad de tener uno? ¿Por qué surge esta figura? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que el interés renovado por estos programas de cumplimiento surge a raíz de la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, que las empresas estén en una mejor predisposición para defender sus intereses en el marco de un proceso penal. Eso no cabe ninguna duda. Pero también yo creo que ahora mismo ya es una práctica extendida. Hay presiones desde el punto de vista económico y de selección adecuada de los proveedores, selecciona mecanismos de diligencia de IA también para la no lesión de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo de la ley francesa de 2017. Es decir, las empresas no quieren tener daños reputacionales y entonces cada vez se cuidan muy mucho de hacer las cosas bien, porque hoy en día, en la era de la comunicación, un escándalo empresarial está en redes sociales en un minuto y en un minuto todo el mundo lo sabe, tus acciones van a caer en bolsa en picado. O sea, si tú ves una gráfica de un día para otro de cuál fue el valor de las acciones de Volkswagen, de un día para otro caen en picado. Esa caída en bolsa de un día para otro puede suponer 10.000 o 8.000 millones de dólares en pérdidas. Entonces, y puedes también tener dificultades después para captar inversores, para captar talento. Es decir, si bien es cierto que lo fundamental ha sido la responsabilidad de las personas jurídicas, también es cierto que hay otros muchos beneficios de tener el compliance. Gracias, Julio. Y bueno, ¿qué les dirías a nuestros estudiantes, justo esto que estábamos platicando? ¿Por qué es necesario que pues comiencen a abrir un poco el panorama y empiecen a profundizar respecto a estos temas? ¿Por qué es necesario conocer este tema del compliance, conocer estos canales de denuncia, aparte de la importancia de leer tu artículo? Cuéntanos por qué estos jóvenes que nos están viendo. Bueno, yo creo que se abre un campo muy importante dentro del ámbito laboral. Por un lado, la defensa penal corporativa, defender a las empresas en estas causas. Segundo, se abre también un escenario importante en el ámbito de la asesoría y la consultoría, es decir, asesorar para elaborar los programas de cumplimiento, para implementarlos.
Tercero, también hay un campo para la formación. Los canales de denuncia van a requerir una formación y una capacitación sobre riesgos penales, entonces también hay un campo de actuación. Y por último, también van a poder tener oportunidades de desempeñarse como oficiales de cumplimiento o como trabajadores dentro de un área de cumplimiento. Entonces, estando en un momento donde el trabajo de calidad escasea en todos los países, uno tiene que tener un currículum adaptado pues, a los tiempos y a las nuevas exigencias. Hoy, por ejemplo, el ámbito de la ciberseguridad requiere de muchísimos profesionales, pero el ámbito del compliance, pues también. Es decir, tú no puedes ir a especializarte en un tema donde ya sobra gente con ese currículum. Tú tienes que tener un currículum con valor añadido. Y este sector va a ser muy creciente, ya lo es. O sea, quiero decir, en México imagino que está en los primeros pasos, pero va a crecer muchísimo. Y por eso decía, después todo el mundo va a querer ser experto de un día para otro. Entonces, conocer de todos estos temas requiere de tiempo. Porque desde el punto de vista penal, pues requiere conocer prácticamente, pues reinterpretar el derecho penal tradicional. Entonces, o desde el punto de vista, si quieres manejar los programas informáticos de prevención del compliance, también tienes que aprender, o si quieres, o sea, es decir, aquí no hay milagros como en casi nada. Hay que hacer una formación sólida y probablemente vayas a poder tener acceso a un buen trabajo en ese ámbito. Y las empresas, en principio, pagan mejor como clientes de las personas físicas. Por ese lado también pues es recomendable si abre una buena oportunidad laboral. Entonces yo sí que les animaría a especializarse en estas cuestiones y bienvenidos en Salamanca también cuando volvamos a los cursos presenciales, que siempre tenemos un curso en la Fundación General de la Universidad de Salamanca que organiza la profesora Zúñiga, con la que colaboro permanentemente. Organizamos ese curso, funciona muy bien cuando lo hemos hecho y en México, pues con el profesor Miguel Ontiveros también tenemos esa colaboración en los cursos. Es decir, creo que les animo de verdad a que se impliquen en estos temas porque tienen mucho recorrido, no de futuro, sino ya de presente, o sea, de presente y de futuro. Son cuestiones que ya van a ir viéndolas en los periódicos de ámbito económico. Van a salir estos titulares, o sea, ya no son cosas como muy aisladas que las conocen muy pocas personas. Van a verlos en los periódicos económicos. El banco tuvo un proceso, tiene compliance, no tiene compliance, imputaron a tal o cual empresa. Eso va a pasar muy pronto con el rodaje del Código Penal Federal y los códigos estatales que tenéis esta responsabilidad. Oye, Julio, y otra pregunta que tengo ahí, pero me gustaría aquí pues ahora sí que conocer tu opinión respecto a lo que tú consideras. El tener pues programa de cumplimiento dentro de la estructura de la, no sé si lo ubicas dentro de una tipicidad, dentro de una... digamos, en el análisis del nivel de tipicidad, del nivel de culpa, ¿dónde podríamos ubicar, de acuerdo a tu perspectiva, el tener primero este programa de cumplimiento y la inobservancia al mismo? Bueno, eso es un tema muy complejo, ¿sabes? Yo ahora próximamente en una publicación precisamente voy a desarrollar esa idea. Pero sí un poco para sacarte un poco de dudas, te diría así a bote pronto que en principio no hay una asimilación directa y única entre entre la teoría del delito y el compliance. O sea, según mi punto de vista, no es que digas el compliance es la culpabilidad o el compliance es la tipicidad. En principio, ya digo que en esa publicación voy a desarrollar todo eso, por eso no quiero tampoco ahora lanzar la idea. En principio no se corresponde con una categoría del delito. Ok, muchas gracias. Y estamos pendientes porque nos los tienes que compartir, darnos primicia y por aquí también lo puedes anunciar. Y te tendremos próximamente invitado para que nos cuentes de tu nuevo artículo. Vale, entonces, muchas gracias. Espero que haya gustado y espero que haya gustado la sesión. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues en redes sociales, en Twitter también somos bastante activos. ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos. ¿Cuáles son tus redes sociales?
No, en Twitter o COP Salamanca, ahí pongo todas las actividades, los eventos, las publicaciones, por ahí vamos poniendo todo, así que a la comunidad tuitera, pues por ahí es el medio. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues algo con lo que quieras concluir esta transmisión. Ahora sí que anuncios, avisos, invitaciones antes de irnos. Simplemente daros las gracias por la asistencia y deciros que México es un país que tiene mucho por desarrollar en este ámbito, en la prevención de la corrupción, en la prevención de la trata, otros delitos que no son tan económicos, por así decirlo, pero que son igual o más importante, la prevención de la trata, tráfico de drogas vinculados, por ejemplo, al ocio nocturno, discotecas, hoteles, explotación sexual también de menores, incluso en hoteles, en discotecas, en muchos sitios. Es decir, creo que desde el compliance podemos prevenir la lesión a bienes jurídicos, pero también podemos prevenir la lesión a los derechos humanos, que eso, sin lugar a dudas, pues requiere también una atención muy, muy importante. Así que esas serían un poco las palabras también de conclusión. Muchas gracias, Julio. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. No sé, ahora sí que no se les olvide, por favor, compartir el link de esta transmisión para que tenga más alcance y más personas puedan escuchar este tema que está, pues ahora sí que está en tendencia, viene fuerte y hay que estudiarlo y capacitarnos todos los abogados porque tenemos, acuérdense que J. Couture nos decía, estudia porque el derecho se transforma constantemente. Entonces, bueno, hay que estar estudiando y evolucionando pues conforme a la sociedad lo va haciendo. Este tema de la responsabilidad pues de las personas jurídicas pues cada vez va tomando más relevancia a nivel nacional e internacional y como abogados y estudiantes de derecho tenemos que estar al día. Y bueno, pues precisamente gracias al doctor Julio Ballesteros que pues nos trajo un poco este tema que no está tan abordado, no está tan explorado en nuestro país, pero bueno, pues por eso tenemos estos artículos que nos ilustran bastante respecto al tema y les voy a pegar ahorita en el link tanto en Twitter como en Facebook para que puedan leer y descargar el archivo de su artículo que amablemente nos ha compartido de manera gratuita para todos ustedes. Entonces, Julio, de verdad, muchísimas gracias por abrirte un espacio en tu agenda tan apretada. Sé que ya es de noche, ya descansa, por favor. Tuviste un día muy pesado, muy movido, pero de verdad yo te agradezco tu gentileza, tu amabilidad, siempre esta disponibilidad que tienes. Y bueno, pues nos vamos a ver muy pronto y quedamos pendientes también con el tema de el siguiente artículo que publiques, que se ve que va a estar buenísimo. Ya lo quiero leer. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente charla en el Instituto Jurídico Atenea. Buenas tardes.